La proliferación de medios de comunicación, los teléfonos inteligentes y las redes sociales han hecho que la humanidad tenga hoy más acceso a la información que nunca. Pero al mismo tiempo, nunca había sido tan vulnerable a la desinformación y a las noticias falsas. El exceso de información, verdadera o falsa, o lo que se conoce como infodemia, hace que cada vez sea más difícil para las personas distinguir las fuentes confiables y lo que es real de lo que no. A eso se suma el perfeccionamiento de herramientas de inteligencia artificial para alterar videos, fotografías, audios o crearlos desde cero. Muchas veces, el objetivo de la noticia no es informar, sino ganar seguidores o likes. Pero en otros casos, el objetivo es manipular deliberadamente a la audiencia. Hoy en la mesa de Esta Noche María Cela, analizamos el efecto de la sobreexposición a la información que estamos viviendo, el riesgo de la proliferación de las noticias falsas y la desinformación para los individuos y para la democracia, en cuáles medios se propagan más mentiras. Hoy en día, ¿cuáles circulan más? ¿Las noticias verdaderas o las falsas? ¿Perderemos la capacidad de distinguir lo que es real de lo que no? Ese es el debate en la mesa de Esta Noche María Cela. Y nuestros invitados esta noche, como decíamos anteriormente, son gente que conocemos y que apreciamos muchísimo y que agradecemos el que hayan aceptado esta invitación. Empezamos de aquí, desde nuestra izquierda, Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, que lleva la antorcha de esta nueva campaña en contra de la infodemia y la manipulación. Gracias por estar con nosotros, Guido. Tenemos a nuestra izquierda también, que nunca había estado en nuestra mesa, gracias, Rosalba Ramos. Ella es la fiscal titular del Distrito Nacional. De este lado, Altagracia Salazar, periodista reconocida por su compromiso con la ética periodística. Dirige el programa que yo no me pierdo, Sin Maquillaje, transmitido en YouTube. Ahí la puede encontrar, una de las plataformas serias que usted puede seguir. Y Denizao. Y Denizao. ¿Y qué? Denizao. Ah, Denizao. No, yo estoy pensando que tú estás hablando de la plataforma. Me fui. Pero bueno, y por último, un caballero que tiene una plataforma también muy, muy interesante y que ha hecho que muchos jóvenes accedan a la información de una manera distinta, juvenil, pero acertada. Él es director del Briefing, me refiero a Uriel Suriel. También este medio está desde el 2007, Uriel. 2017, perdón. 17. Enhorabuena. Bueno, pues estos son nuestros invitados. En un instante vamos a regresar, nos vamos a una pausa y ya volvemos. Nuestro hashtag Infodemia, ENM, para cualquier comentario a través de nuestras redes sociales. Ya usted vio que la mesa está muy buena, así que no se mueva de ahí, que volvemos rapidito. Adelante, ya nos vemos. Cuando yo decía, señores, que esto no tiene que ver con nivel educativo, que no tiene que ver con edad, es porque yo he visto personas educadas, personas que conocen mundo, caer en ganchos, en mentiras, en falsedades, con una facilidad extraordinaria, porque la cosa es que este es otro tipo de educación que para mucha gente es totalmente desconocida, porque todos los días cambia y todos los días aparecen cosas nuevas. Ahora con esos videos de Sora que ustedes estaban viendo, esa es la última aplicación de inteligencia artificial a cualquiera de nosotros. Si antes nos ponían a decir cosas, ahora es que van a hacer fiesta con esto. Vamos a empezar con este tema y es importante que el público sepa por qué es tan importante. ¿Cómo está la población dominicana digiriendo esta infodemia y qué capacidad tiene para discriminar lo que es real de lo que es falso? Y luego vamos a explicar la variedad de noticias o de informaciones o de cómo se manipula a la gente, las distintas formas. Primero, buenas noches, gracias por la invitación, darme el privilegio de compartir con este staff, tanto a ti, a Nairobi y a la reportera en el exilio, Diana. En el exilio. Bien. Autoexiliada. Lo primero que yo quiero hacer es una contribución con el componente de carácter estadístico, porque en el país hay mucha vocación por discutir los temas sin la rigurosidad estadística. Bueno, en la República Dominicana, 62% de la información que circula en las redes es falsa.
Eso es mucho, señores. 70% de las personas la replican Peor. siendo falsa. Pero ojo, estadísticamente en el país, 84.5% de las personas tienen acceso a las redes y por vía de consecuencia 10 millones de ciudadanos. Eso implica que 10 millones de ciudadanos estamos en capacidad de ser bombardeados por esas cifras que evidentemente son difíciles. Y que 7 millones replicamos noticias falsas. Correctamente. Entonces, frente a ese acontecimiento, la pregunta que uno siempre se hace es el qué hacer. Lo primero que yo quiero decir, independientemente de mi rol institucional, es que, bueno, la cuarta revolución industrial se califica por el concepto de Internet. O sea, esa transformación del siglo XXI ha sido importante, no es mala. Por el contrario, lo que aquí yo siempre apelo a la frase de Bolívar, de que el talento sin probidad es un azote. Lo que pasa es que estamos colocando las herramientas de la modernidad a gente que no tiene sentido de compromiso para hacer las cosas correctamente y ahí comienza esa estructura delictiva y engañosa. Por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, yo quiero decirle con el dolor de mi alma que en el país 68% de las personas han tomado decisiones fundamentadas en información falsa. Eso es tremendo. Eso es mucho. Y en el caso específico de las estafas, que es una jurisdicción de la magistrada, yo quiero que ustedes sepan que tienen un carácter poco. Alarmante. Miren, en este país, lamentablemente, el 36% de los robos tienen como destino un celular, pero el 90% de la llamada fraudulenta se hace desde la cárcel con teléfono robado. Es decir, hay toda una estructura que está al servicio de esa construcción falsa sobre el uso incorrecto de las redes sociales. Lo que yo siempre he creído es que el primer componente es analizar la situación y evidentemente construir soluciones. A mí siempre me seduce más las políticas educativas, de formación, de aplicación. ¿Por qué? Porque es verdad que mucha gente se sube en la guagua de la mentira, pero también hay una vocación por instrumentalizar ese tipo de mentiras. Exacto. Con los ¿Cuál bots, es el problema? La creación de bots. Hay y- varias herramientas. Yo creo que en el país 34% de la información inducida en las redes, estadísticamente demostrada, tiene como fundamento un bot. 34%, oigan esto, pero para que el que todavía no se ha enterado que es un bot, explícalo, 34% proviene no de una persona. No, imposible. Es toda una estructura tecnológica que tiene la intención insana de impactarte con un mensaje que casi siempre es falso. O malintencionado. Un mea culpa, un mea culpa. Malintencionado. El sector que más lo utiliza, el sector de la política. Sí. Así. Claro está, claro está. En el ámbito comercial, empresarial, también hay competencias con esas características. Entonces, frente a eso, es evidente que estamos frente a un fenómeno que amerita una respuesta de carácter institucional y en el uso correcto de una educación. Yo les voy a dar un solo ejemplo. Hace solo 2 semanas, cuando el país se impactó por las lluvias, nosotros medimos institucionalmente cómo circula la información. Sí. Y a través de un concepto que yo lo invito, Uriel puede también estimularlo, que se llama GeoSpy, nosotros identificamos que la información falsa que más circuló era una imagen de un puente de Boca de Cachón que se decía que se derrumbó en el marco de la lluvia, pero mentira. Se había derrumbado hace 3 años y lo estaban reconstruyendo. Y otra imagen que presentaba 2 vehículos literalmente ahogándose, ¿no? Imagen estaba en Zaragoza, España. Sí, pero imagínate, eso es tomando imágenes viejas. Lo que se va a poder hacer, señores, es que nos tenemos que poner un poco por delante de lo que va a pasar. Lo que se va a poder hacer, ya estábamos viendo, como decía yo, las imágenes de esta hora, lo que se va a poder hacer con Altagracia, con cualquiera de nosotros, con el presidente de la República, con cualquiera. Entonces sí, tenemos que educarnos en ese sentido, pero es bueno que se aclare cuántos tipos de información, porque la gente dice, no, pero eso no puede ser falso, porque mira, ahí dice tal cosa y eso es verdad. Mira, una de las características que tiene la información falsa que circula en las redes sociales es que el algoritmo de las redes sociales te ofrece lo que tú quieres. Entonces, las personas que tienen un prejuicio, el que sea,
a mí no me gustan los perros con rayitas. Entonces, toda la información que le llega es la que tiene ese perfil. Y esa persona por eso tiene una mayor capacidad de distribución de la información, porque el algoritmo le ofrece lo que quiere y ella entiende que aporta multiplicándolo. El otro tema que tenemos en República Dominicana y serio es que nosotros tenemos una población con muy poca capacidad de discernimiento. Y cuando tú tienes una población que tiene muy poca capacidad de discernimiento, que le sale en una red social que la bola de que si yo quién dice tal cosa y tú no entiendes, ni juzga, ni valora el origen, la fuente, la credibilidad que tiene la fuente, entonces eso ayuda a que se multiplique. Yo he estado a lo largo del año trabajando en varios seminarios porque la preocupación no es dominicana, en todo el hemisferio anda la misma preocupación. Aquí hay una diferencia. Aquí hay una diferencia. Lo que yo he notado en otros países, he estado en Costa Rica, Panamá, Ecuador, es que la estructura de bots que hay en República Dominicana todavía en esos países no es tan potente, y la preocupación que tienen en esos países tiene mucho más que ver con el discurso de odio contra la gente expuesta públicamente y las expresiones de resentimiento que se multiplican en las redes sociales, que también es otro problema que es difícil de abordar, porque el que tiene un resentimiento personal, el que sea, las redes sociales le han dado la oportunidad de expresar ese resentimiento. De vomitar todo su veneno. De vomitar todo su veneno, y a veces tú dices, ¿y por qué una persona en México han investigado eso? De hecho, la Federación de Periodistas de México ha creado una estructura para proteger a los periodistas expuestos por ese fenómeno, ¿no? Porque fundamentalmente los ataques son a mujeres jóvenes expuestas, a mujeres que hacen vida pública y tienen mayor nivel de exposición. Los hombres tienen ventaja. Sí, eso es verdad. En estas campañas de información falsa que, como digo, en República Dominicana es diferente porque uno sabe de la estructura de bots que hay aquí, que son además millonarios. Es mortal. Hoy salía una información, Nairobi, vas ahora, hoy salía, perdón, y lo quiero decir, un artículo que se me hizo en el periódico Diario Libre, y bueno, el artículo está muy bien, gracias Severo Rivera, pero bueno, cuando lo publican en el Diario Libre, veo abajo, wow, cuántos bots, pero acabando conmigo. Pero una cantidad de bots. Y uno dice, yo he dejado de entrar en X, he dejado, porque es muy tóxico el ambiente que han creado y la percepción que ayudan a crear, que es lo peor. Nairobi. Sí, siempre en la noticia nosotros decimos que un tema saca al otro y las noticias duran poco tiempo en circulación. Y hay un dato estadístico que dio Indotel que me llamó mucho la atención, que las noticias falsas duran hasta 85 días para desmontarse. Y era parte de lo que mencionaba Altagracia. Al parecer el mismo algoritmo ayuda a que se mantengan tanto tiempo. Entonces, ahí quisiera que Uriel nos ayudara con este tema, trabajando con un medio que tiene información, que es digital y que tiene muchos usuarios. ¿Cómo hacer para deslindar todo lo que se recibe? ¿Cuáles son los mecanismos, las herramientas? Porque todos somos posibles víctimas, no solamente un usuario normal, sino los medios de comunicación y los periodistas. Yo creo que honestamente es más fácil de lo que uno pensaría. Lo que pasa es que como hay tanto acceso a las redes y como hay tanta irresponsabilidad también de la gente, tú puedes compartir cualquier información sin verificar el medio específicamente. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos tiempo para verificar, tenemos herramientas para verificar, herramientas que nos ayudan, que son increíblemente las mismas herramientas de inteligencia artificial. Sí, así es. Te ayudan a verificar la información. Yo uso una herramienta que se llama Perplexity para ubicar toda la fuente de las noticias, de las informaciones. Le hago una pregunta y me responde con fuente, que se alimenta también de Google, que luego eso es otro tema, otra guerra que tienen ellos ahí, que Google ha limitado a 10 solamente búsquedas su plataforma. También uso la misma Grok también para mucha información, pero el tema con eso es que nosotros estamos confiando al final, como quiera, vamos a tener que confiar. Esta es una discusión chula, pero con una solución
muy difícil, Pero- porque al final tenemos que confiar en los periodistas que hacen el trabajo. Hay una cosa interesante. Yo, por ejemplo, que te digo que me he pasado el año participando en seminarios, encuentros con periodistas de toda la región. Yo he tomado 3 o 4 cursos de verificación de información para tratar de estar al día, para tratar de no equivocarme, de no cometer un error, de no perjudicar. El tema es que quienes están utilizando esa información falsa para multiplicarla no están haciendo eso, ni le importa. No, no les importa, por Ni eso le digo. importa, porque el que está buscando el like y sabe que el algoritmo lo que quiere es una confrontación, la genera. Hay dos tipos. Hay uno- Ahí el tema es el lindero ético, no hay más nada. Eso es correcto, hay dos tipos. Hay uno que está puramente malintencionado y hay el otro que tiene un medio y lo que quiere es dar la noticia primero. Y hemos caído muchísimas veces en eso, tal vez yo mismo, pero uno al otro día la responsabilidad está en tú tratar de corregir tú mismo. Por eso digo, vuelvo a lo de atrás, uno va a tener que confiar y ser responsable, los que tienen voz, los que tienen medios también, ser responsable en este tema de verificar la información y también de tratar de difundir la información cuando se ¿cómo se llama? Cuando se contrasta con que era mentira lo que se había difundido. Eso nos ha pasado a todos, que nosotros damos en televisión también. El rigor implica la verificación y la excusa, y en el caso... Pero insisto. Eso no ocurre en las plataformas ni en las redes sociales. No, no en los ocurre. periódicos todavía, en los Sí. medios de comunicación tradicionales, entre comillas, como nos han bautizado así, como para diferenciarnos del resto. Y de eso hablaba yo precisamente en el artículo, pero ellos no corrigen, ellos dicen la mentira, dejan el video ahí, dan información mezclada con información verídica, información falsa, crean el amarillismo, el sensacionalismo y generan muchísimos likes y siguen generando dinero. Bueno, en el caso de nosotros desde la Fiscalía, nosotros nos comenzamos a dar cuenta que después de la pandemia, el tema de las redes sociales comenzó a incrementarse el más. delito de este tipo. No solamente para la difamación, que es básicamente uno de los principales temas que estamos trabajando en este momento y que nos están arropando el sinnúmero de denuncias, sino también por las estafas. Porque cuando la información, este tipo de información lleva a error y hace que también las personas que son más hábiles lleven a las más desafortunadas a tomar decisiones que implica el desembolso de dinero, entre muchísimas otras cosas. ¿Cuántas denuncias de estafas? Miren, nosotros tuvimos la experiencia de que en el año de la pandemia todo se redujo en un 50% aproximadamente. Sin embargo, lo que tuvo que ver con delitos electrónicos nunca bajó, se mantuvieron. Pero peor aún, nosotros comenzamos año tras año registrando el aumento de las denuncias. Y también hay muchas personas que no van y no denuncian, no lo formalizan, sobre todo porque a veces lo que también se está manejando ahora, que en ese caso ahí los hombres no tienen tanta ventaja, que es lo de la sextorsión con las imágenes sexuales, que el mayor por ciento, un 90% de hombres los que son víctimas de este tipo. ¿Así? Sí, Qué interesante. claro. Yo pensaba que era al contrario. No, a los hombres les gusta mandar muchas imágenes. Entonces, Sí, es verdad. Entonces, Es perdón. Ya entendí. A confesión de parte. Culpa de ellos, pero culpa de ellos igual. Cualquier pensando, confesión Estoy lo hace pensando que pasible hace de un lógica. proceso. Estoy pensando O sea, que hace tranquilo. lógica por un Uriel. tema de cultura de infidelidad también. entonces, ¿qué pasa? Que el principal problema que tenemos también es que luego de que nosotros resolvemos el reto allá en la Fiscalía, ya a la víctima no le interesa ir a un tribunal, porque no tengo por Ya. qué explicar que no quiere Claro. verse expuesto Claro. o expuesta. Es vergonzoso. Entonces, al final, nosotros tenemos muchas denuncias, hacemos muchas diligencias investigativas, pero el porciento que tenemos que archivar es bastante significativo. Entonces, esto trae como consecuencia que a veces no sabemos cómo que vamos a trabajar el tema, porque también a nosotros nos interesa judicializar y que existe una consecuencia. Déjenme decirles que más que el narcotráfico,
los delitos, los ciberdelitos están generando, es lo más lucrativo ¿Una que hay industria? ahora. Claro. Es una industria. Sí, Y se habla de unos números elevados, muy elevados. Diana. sí, y que suelen utilizar a figuras públicas para decir que, por ejemplo, que nos ha pasado ya, que María Cela está promoviendo un negocio, pero es falso, es una noticia falsa, o que Juan Luis Guerra está promoviendo tal negocio, y es para que la gente entre, se enganche, dé una tarjeta de crédito y engañarlo. Pero quiero preguntar sobre el daño a la democracia. Vemos que en otros países, en épocas electorales, ya se tienen que crear fuerzas de trabajo para combatir el tema de la desinformación en medio de los procesos electorales, la injerencia extranjera también a través de medios electrónicos en los procesos electorales, con desinformación para influir en los resultados. ¿Cómo afecta este tema la democracia? Y vamos a hablar directamente en la República Dominicana. Nuestro hashtag Infodemia, ENM, para cualquier comentario. Volvemos después de la pausa con esa respuesta y muchas otras a muchas inquietudes, incluyendo las de ustedes. Ya volvemos. Bueno, precisamente aquí quedó algo, antes Diana de que te respondan, aquí quedó algo que Uriel necesita que se lo aclaren para todos los hombres y que están del otro lado de la televisión. Magistrada, lo que estaba diciendo de dónde que viene la extorsión. No es que las mujeres... La sextorsión, que yo pensé que eran las mujeres. ¿Por qué los hombres son las mayores víctimas? Por lo regular, cuando las mujeres son víctimas de esa extorsión, es porque es su pareja íntima la que comparte las fotografías. En el caso de los hombres, la mayor cantidad de casos que tenemos es de otros hombres que los engañan por las redes, haciéndose pasar por alguna chica. Perfiles falsos. Perfiles falsos totalmente. Y entonces luego de que ya tienen la foto, la utilizan como un mecanismo para poder obtener un beneficio económico. No, pero tal vez por eso es que se quedan en denuncia todas, porque la vergüenza es doble. ¿Cuánta creatividad y lo que falta por ver? Vamos a ver, Diana dejaba una pregunta. ¿Cómo influye y cómo puede dañar los procesos democráticos todo esto y para lo que vendrá dentro de poco? Que las democracias del siglo XXI, sus valores fundamentales se construyen en las redes sociales. Porque evidentemente un vehículo que contacta, penetra e influencia a tanta gente tiene un impacto. Sí, y claro. se induce a la gente en función de la manipulación de ese factor. El precedente en Estados Unidos sobre la acusación de que hubo una influencia rusa en ese proceso es un tema a discutir. Pero yo te puedo decir aquí, en República Dominicana, aplatanando ese ejercicio, de que todos los partidos políticos esenciales tienen una estructura tecnológica en la intención de conectar al candidato X con una intención determinada. Pero una cosa es el conectar al candidato X con una intención de voto y otra es la promoción de un nivel de información que lleve a la gente a tomar determinadas decisiones y atente contra la democracia. No, lo que pasa es que en la lógica de una mayoría distorsionada, la gente utiliza esos instrumentos de forma equivocada. Y sobre esa base, el fenómeno no es nuevo. Yo frente a distinguidas damas no hago referencia al calendario. Pero aquí en un proceso electoral importantísimo, cuando todavía las redes no tenían impacto, aquí le tomaron una frase a Juan Bosch, se la cortaron y tuvo un impacto electoral. Yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios. Siempre ha existido esa intención de manipulación. Yo no creo en Dios. Eso fue en las elecciones del 90. Y gente que se queda toda la vida. Y todavía eso se usa. Pero el tema con las redes sociales y la democracia está también en un elemento muy simple y es la calidad de la información. Porque el tema, y en República Dominicana, que hay un fenómeno que los programas informativos más escuchados no necesariamente tienen periodistas ni gente que haya estudiado nada que tenga que ver con comunicación. Y la penetración no tiene que ver con credibilidad. Y la penetración no tiene que, pero la influencia sí. Entonces tú tienes un fenómeno, hace 100 años, dijo Pulitzer, la calidad de la democracia es proporcional a la calidad del periodismo. Hace 100 años. Bueno. Entonces, cuando tú tienes un país servido de información mediocre, servido de información manipulada, servido de información que está al servicio de, entonces aquí sí
yo creo que hay que tener. ¿Y qué se puede hacer cuando la información es así? No proviene de una fuente sin identificar, no proviene de bots, no es algo oculto, sino que directamente dando la cara, personas lo utilizan y desinforman. Personas que Dicen se han hecho populares. Y dicen lo que quieren decir, como lo quieren decir. Hoy, ¿Qué se puede después que se publicó la información de las 2 personas que están siendo investigadas en Estados Unidos, alguien dijo que el que es tesorero de las Águilas, El de las Águilas. Jorge Puras, es hermano de Salvador Jorge Blanco. Alguien dijo en un internet. espacio. Y yo nunca estoy atenta a ese tipo de cosas. Y alguien me escribió, y es verdad, digo yo, no. Así empieza. No es posible. Y le explico a esa persona que me preguntó a mí, me llamaron. No es familia de ninguna manera. No, y si es familia es lejos, porque... Pero Creo que es sobrino. alguien explicó, no, esto tuvo que llamar, pero tú puedes estar seguro, y lo que estudiamos comunicación sabemos eso, el que esté escuchando la radio y escuchó eso y apagó el radio, Se le quedó. ya se le quedó eso. Se le quedó. Y no importa cuántas veces se Y diga no que importa no. cuántas veces se aclare. María Cela decía algo que creo que es muy importante, y es el hecho de que nosotros, esto se tiene que combatir es con educación, con que se sube el estándar de la discusión, con que enseñemos a los dominicanos a cuestionar, a preguntarse, a buscar las fuentes. Porque Y que lo alfabeticemos digitalmente también. Porque ese es el otro problema que tenemos. Principalmente porque ya los delincuentes están alfabetizados y la están utilizando la inteligencia artificial para engañarnos. Esto es una materia pendiente entonces ahora en el currículum. No, nosotros, por ejemplo, en las desde el escuelas. Ministerio Público, nosotros ya nos estamos preparando para utilizar la inteligencia artificial en las investigaciones. Ok. Retomando de lo que decía Altagracia, de cómo se habla a la ligera, porque no hay tampoco método de control. Vamos a ver, aquí en Esta Noche María Cela, esto es un canal de televisión con toda una inversión detrás, con un montón de recursos. Y mucho que perder. Y mucho... Ay, con mucho que perder. mucho que El perder. problema es que en ese tipo de contenido no hay nada que perder y mucho que ganar diciendo mentiras. Entonces, una de las primeras mentiras que dicen es que los medios tradicionales todos están vendidos y dicen lo que le conviene a los sectores de poder y que ellos son los únicos que dicen la verdad. Entonces, aquí hay unas cifras interesantes. Las cifras muestran de este estudio que las redes sociales concentran el 57% de la difusión de contenidos falsos, seguidas por la televisión con un 34%, que es mucho, las versiones digitales de los periódicos con un 18% más que las impresas, porque las digitales se meten mucha pata, pero es diferente, y la prensa impresa un 16%. Entonces es mayor ahí, porque no hay consecuencia. Aquí se quiso pasar una ley e inmediatamente salieron las hordas. Déjame hacer una puntualización. Eso es parte de un esfuerzo que estamos haciendo en Indotel y vamos a dar más información. Vamos a hablar de eso. Sin embargo, cualquier esfuerzo por adecentar el uso de las redes tiene como contraparte un argumento muy vacío. ¿Usted está conculcando derechos fundamentales? No. Espérese. Una cosa no tiene que ver con la otra. Por ejemplo, la gente requiere mucho. ¿Qué va a hacer Indotel sobre este tema? Bueno, hasta prueba en contrario, la ley de Indotel no regula contenido. Entonces yo no puedo actuar. Lo que tenemos que modificar la ley. Nosotros tenemos un esfuerzo de modificación de la ley, pero no es para restringir derechos, es para ampliarlos. Pero ya varios países han legislado, en Escandinavia ya han legislado, por ejemplo, y creo a China le copió el modelo, y China no es un espacio de democracia, pero en Escandinavia, si tú eres influencer, tú no puedes hablar de lo que tú no sabes. Claro, los chinos acaban de aprobarlo. Pero lo primero lo hicieron la gente del norte. Si usted no es médico, usted no puede hablar de medicina. Exacto. Me encanta. Interesante. Pero es importante que nosotros también sepamos que algo que decía María Cela con respecto a que no tienen nada que perder, solamente mucho que ganar. A pesar de que muchos de ellos tienen sentencias de algunas de las personas que aquí se dedican a difamar. Es una industria. Gracias. Entonces es una industria financiada por políticos. Que está dedicada al chantaje. Y lo preocupante también es que ahora el nuevo código, que gracias a Dios habla sobre este tipo penal y que inclusive le agrava las penas en ese aspecto, ha sido muy criticado
por ese incremento de las penas. Yo no soy de las que creo que todo se logra con incremento de penas, pero es importante que se le dé visibilidad a las cuestiones que nos están preocupando, Que haya porque no es lo consecuencias. mismo que tú des una información y que le puedas hacer daño a una persona, pero no que tú estés extorsionándola a cambio de entonces callar o de darle otro tipo de matiz a la información que tienes. Uriel, a mí me gustaría, yo quiero escucharlo a él sobre esto, porque como tiene un medio digital y nosotros sabemos Que le llega a la gente más joven. Ajá. Porque yo creo No, que... nosotros los jóvenes a los siempre Zeta, tenemos, a los o sea, Zeta. nosotros los jóvenes a la generación tenemos- Z, así como tú. Claro, claro. Jóvenes y viejos. Yo me nutro de los viejos. Guido, ya van 2 veces que menciona la edad, tiene un problema. No. Guido, Guido, hay parte de la que juventud. analizarte. Parte de la juventud. Uriel, a mí me gustaría escuchar tu posición con relación a eso, porque como tienes un medio digital y aquí se ha hablado en algunas ocasiones de que tiene que haber algún tipo de control, la gente lo dice constantemente, sin embargo, cuando se habla de eso, pues se arma todo un reperpero y esa presión, los políticos aquí están, mira, que lo que se diga, lo que digan las redes, eso es lo que vamos a hacer. Y lo que dejen de decir. Aquí se han cambiado Bueno, políticas públicas. Oh, pero claro. Lo que pasa es que, como decía Guido ahorita, mucho de eso está patrocinado por el mismo sector político. Es decir, en cierto sentido, a ellos desde una parte les conviene eso. Les conviene tener ejército en las redes que hablen por ellos, han sido contratados hasta de parte de gente que trabaja en el mismo gobierno. En Literalmente. plural, los gobiernos. Los Los gobiernos. Sí, gobiernos pero este gobierno han se sido- supone que era para el han sido cambio. contratados. Vamos a ponerle Este del era para el gobierno de cambio, turno. Guido Gómez Mazara. No, si me lleva a la jurisdicción del argumento en la defensa del gobierno, te Seguimos. garantizo que voy Hasta gracias. ¿Qué a voy a darte un hacer? Del zarpazo. gobierno, se me olvidó agregarle de turno y se quedó en singular, del gobierno de turno. Claro. El caso es que eso lo hemos visto grandemente. Ahora bien, nosotros, que somos un medio digital con una estructura nueva, donde nosotros no caemos, vamos a decir, en la regulación tradicional que caen los periódicos tradicionales, nosotros también estamos de acuerdo. De hecho, yo hice un artículo desde el briefing, que ahora ni me acuerdo cómo que se llama, yo tenía tanto pique cuando hice eso, porque nosotros también hemos sido víctimas de acusaciones, de difamación incluso. Pero nosotros nos enteramos después de dónde viene eso. Lo que pasa es que también muchos políticos están comprando medios alternativos para impulsar su cosa, ¿verdad? Y ellos lo que hacen es, ¿verdad?, desbaratar moralmente a los demás. Entonces, yo creo que nosotros, como tú decías ahorita, nosotros los medios nuevos, muchísimo, empezamos criticando a los medios tradicionales que están vendidos, que tienen influencia de esto, tienen influencia del otro, pero nosotros estamos como chivos sin ley. Entendemos que no deberíamos ser regulados. Déjame por hacer nada. una defensa técnica. Si los valores esenciales de toda sociedad se expresan en las redes, por naturaleza hay una competencia para que el perfil respecto a una gestión pública eficiente o no, también tenga las redes como centro. Yo lo que estoy en contra es de la perversidad de la opinión, del subsidio, del subterráneo recurso para Que no ayudar a construir una imagen falsa. Que no es con las redes y los medios Bien. digitales, con las radios, con la Bien, televisión, ha bien. sido Pero, siempre. sin Las embargo, bocinas. debemos decir que nunca eso se ha constituido en razón del éxito. Todo lo que ha recurrido, desde el punto de vista de la política, a construir una idea de éxito financiada, no consigue su objetivo. Aquí hay mucha gente, por ejemplo, que hace opinión publicada. Sí, No, no yo lo estoy de consigue. acuerdo con Guido No, y eso no. se puede demostrar. Te puedo demostrar. Es demostrable. Te puedo demostrar. Termina de Los ganar. políticos dominicanos que han hecho mayor énfasis en dinero no han conseguido su Ah, meta. bueno, claro, Y claro. los medios terminan y lo- cayéndose entonces, realmente. Claro, y aquí hay mucha gente que confunde opinión pública con publicada. Aquí han existido gente en los medios de comunicación, yo lo tengo en gloria, que eran populares, pero no eran creíbles. Entonces, vamos por partes. Sí, los mismos medios Guido, terminan. en esa parte de populares y creíbles, también sabemos los limitantes de la legislación, pero pareciera un apoyo del gobierno de turno en darle respaldo a personas, plataformas que se sabe que están difamando, que dicen noticias que les sale de donde les salga, que le pagan o no le pagan. Y entonces uno ve cómo hay una gran inversión de recursos detrás de esos programas. Porque si por lo menos, aunque no haya una legislación, se dice, bueno, es un programa donde se desinforma, donde se dice esto, no le vamos a poner publicidad, pero al contrario,
y eso lo podemos ver, si usted se siente, va mirando los programas, ve grande inversión en esos programas. No es que no lo Pero hay es en que no otros. hay que ver los programas para uno no sufrir. ¿Se da Uno lo que cuenta? tiene que desglosar el presupuesto. Claro. Entonces pareciera que hay un respaldo a ese tipo de contenido. Porque es popular, porque tiene muchos likes, porque llega mucha la gente o porque ven mucho, escuchan mucho el programa de radio. Entonces hay un apoyo a ese tipo Pero hay de una contenido. cosa que es la Una cosa que estadística. le quiero decir, perdóneme, el problema también que estamos suscitando con esto es que al gobierno, a las funciones públicas, no va a llegar personas que quieran someterse a este tipo de campañas. Porque el que quiere aportar a su país, el que quiere tener la oportunidad de sumar a la patria y que no va a lucrarse a una función pública, realmente lo que está viendo es un peligro cuando va a Pero hacer claro. una La magistrada lo que dice es que hay una canibalización de las redes. Ahora, magistrada, En las redes. magistrada, En las redes. En las magistrada, mis queridos amigos, el que se sienta agredido, que recurra Ok, a las sí, vías no de todo el derecho mundo tiene y evidentemente tiene resultados. A mí que se ha pasado conmigo, yo lo llevo. Sí, pero no y todo hay el uno mundo que estoy es- esperando en la curvita de la Paraguay. Yo no tengo el problema llevarlo, con eso. No tengo Vamos, problema vamos con a eso. cerrar, señores, que nos quedan 2 minutos. A mí me gustaría, sí, recomendaciones de ustedes para el público y en cuanto a políticas públicas, si es que algo se puede hacer, si es que alguna decisión se puede tomar para ayudar al público, ayudar a la gente a no estar expuesta, a no estar tan vulnerable. Desde la perspectiva de la institución que yo estoy, creo que hay que modificar la ley y la garantía de que no va a ser un ejercicio de restricción es tener a gente como Nacef, Angélica Novoa y José Luis Tavera. O sea, nosotros queremos cambiar Ay, la José cosa Luis. porque son gente que cree que esa herramienta tiene que ser democrática, pero con respeto. Hay que hacer lo que hay que hacer y no importa las campañas que se monten, siempre y cuando no afecte la libertad de expresión, Claro. que no es lo mismo. Recomendación. Desde la Fiscalía del Distrito y desde el Ministerio Público, la recomendación que nosotros hacemos es que no expongan fotos de sus niños, niñas y de los adolescentes En ninguna red social. en las redes sociales, Ni en que lo WhatsApp. hagan con mucho celo, porque hay muchas consecuencias con este tipo de imágenes, que no expongan su imagen íntima tampoco en Por las supuesto. redes, ni con personas ni conocidas ni desconocidas. Que denuncien, porque nosotros estamos allá para eso, y que en la medida en la que nosotros le demos visibilidad al tema, también las autoridades buscarán y darán respuesta. Me queda 1 minuto 30 y 30. Yo creo que nosotros como ciudadanos todos tenemos la responsabilidad y mi consejo va más por ahí. Nosotros no ver solamente a los medios y a los políticos como los responsables. Nosotros también somos responsables de mandar a un grupo de WhatsApp una información de decir, yo no sé si esto es verdad, pero míralo ahí. Aquí está. Y tú eres responsable, El tú la estás WhatsApp, difundiendo. Es principal decir, red social. Pensar en esa responsabilidad y nosotros hacer conciencia, lo que tienen un chismás, ¿verdad? Simplemente me sumo a lo que dice Uriel. Sí, eso se acabó. Qué honor, ¿eh? Señores, para cerrar este programa, que seguro que fue de interés de todos ustedes, recuerden, mañana empieza Dominicanas Got Talent en el horario de esta noche, María Cela, pero nosotros vamos a presentar un nuevo programa este viernes, en lugar del resumen de la semana. Ya lo saben, mañana Dominicanas Got Talent en el horario de esta noche, María Cela. Así que no nos esperen y disfruten de un maravilloso programa. Un beso grande. Hasta mañana, hasta el jueves.